Muy bien, pues continuando con los temas que tenemos que abordar en el temario, pues vamos a ver uno que causa mucha confusión. De repente, realmente no es tan complicado, pero sí necesitamos analizarlo poco a poco para que ustedes no tengan ninguna duda en cuanto al concepto y en cuanto a la aplicación de lo que nosotros llamamos la propagación de la incertidumbre. Y antes de entrar tal cual a lo que es la incertidumbre, tenemos que platicar un poquito de cómo es que nosotros en química analítica analizamos resultados. Cuando ustedes están haciendo análisis, normalmente lo que les van a pedir a ustedes es que sus resultados sean exactos y precisos. Exactitud y precisión, como ustedes ya lo van a ver después en estadística, cuando llevan estadística un poquito más aplicada, pues van a ver tal cual desde el punto de vista probabilístico estadístico qué significa exactitud y precisión. Nosotros ahorita para fines del curso pues vamos a tomar los conceptos digamos más digeribles, los más sencillos, para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre los dos, cómo es que los medimos en química analítica y eso a su vez cómo impacta en lo que yo llamo la incertidumbre. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la exactitud? La exactitud, a final de cuentas, evalúa qué tan cerca estoy de pegarle a un valor real. Es decir, si ustedes les dan una muestra de agua contaminada y se sabe que esa muestra de agua tiene exactamente 5 partes por millón de mercurio, y a ustedes le dicen, oye, aquí está esta muestra, analízala, ¿no? Analízala con tu método, con el método que tú manejas. Si ustedes se van al laboratorio, hacen toda su metodología, normalmente en química analítica, como ustedes ya se han dado de cuenta por las prácticas, no basta con hacerlo una vez, hay que hacer una técnica y toda una metodología varias veces para obtener un conjunto de resultados y después hacer el promedio. ¿Sale? Entonces, ustedes hacen esto, les dan el agua contaminada, hacen varias veces sus mediciones y reportan un promedio de resultados. Y entonces lo que ustedes van a cotejar es si su resultado se acerca al valor real. Es decir, si ustedes le están pegando a las 5 partes por millón que uno esperaría que su método les dé de información. No siempre pasa esto. A veces uno se aleja de ese valor exacto y se dice que ahí estoy perdiendo exactitud. ¿Por qué pierdo exactitud? Bueno, pues normalmente eso es debido a errores que se llaman sistemáticos o determinados. Por ejemplo, si mi compañero fue a preparar una solución y al momento de estar haciendo el aforo, al momento de meterlo en un matraz volumétrico y estar tratando de aforar, le faltó agua para que el menisco estuviera sobre la línea o se excedió un poco de agua y así dejó la solución. Ahí de entrada ustedes ya tienen un error y ese error lo van a ir arrastrando durante toda la aplicación de su metodología. A veces se pueden ir acumulando muchos errores de este tipo, errores sistemáticos. Tal vez un compañero no pesó exactamente lo que debía, o pesó en una balanza que estaba descalibrada, o manipuló el reactivo que estaba dentro de la balanza para tratar de que fuera exactamente lo que dice la práctica. Y pues eso va creando errores sistemáticos que aunque después ustedes lo hagan de manera perfecta, ese error va a seguir existiendo, lo siguen ustedes arrastrando y eso hace que ustedes pierdan exactitud. ¿Ok? Y bueno, pues como les comentaba, en estadística decimos que la exactitud pues la podemos deducir a través de las medidas de tendencia central, que no es más que hablar del promedio. Entonces el promedio de sus mediciones experimentales se compara con lo que ustedes deberían de haber obtenido. En química analítica normalmente se dice que ustedes comparan contra un estándar si quieren ver que su metodología sea lo más exacta posible. Ustedes tienen que pegarle a la concentración que el estándar les está reportando. Por ser un estándar, pues si les dice soy 5 partes por millón, pues son exactamente 5 partes por millón y su método tiene que decirles que son 5 partes por millón. Si les da que 5.1, 5.2, 5.3, ahí ya están empezando a perder exactitud. ¿Ok? Eso es por un lado.
Por otro lado, la precisión les dice qué tanto se van a dispersar los resultados que ustedes van obteniendo conforme van aplicando su metodología. ¿Sale? Regresando al ejemplo del agua contaminada con mercurio a 5 partes por millón. Pongan ustedes que les dan la muestra, ustedes empiezan a experimentar y de repente un resultado les da 5. Perfecto, ¿no? De repente lo vuelven a hacer y les da 5.3. Ah, caray, ¿no? Luego lo vuelven a hacer y les da 5.9. Entonces fíjense que entre los resultados que van obteniendo como que se empiezan a dispersar, como que empiezan a alejarse uno de otro, ¿sale? Entonces, esa situación de qué tanto se están dispersando los resultados que yo voy obteniendo es lo que me mide la precisión. ¿A qué se debe que yo tenga falta de precisión en un conjunto de datos? Pues generalmente se debe sobre todo a errores de tipo aleatorio que son indeterminados, ¿sale? Esos son errores que yo no puedo controlar. Puede ser tal vez que algún compañero que utilice un material de vidrio, por ejemplo, matraz volumétrico, pipetas volumétricas, y cometió algún error y descalibró esos equipos, y yo no lo sé de entrada. Eso yo cuando me den en el laboratorio mi material no lo sé. Entonces yo puedo estar haciendo mi medición muy bien, pero por ese problema que ya tiene mi instrumental, yo ya acarré un error. Por ejemplo, igual si ustedes ya cuando estén en instrumentación, si el instrumento tiene algún problema en alguna de sus partes y ustedes no lo saben, pues van a empezar a acarrear errores. Entonces son este tipo de errores que yo no puedo determinar, no sé dónde están. Y normalmente son aleatorios, porque en un laboratorio podría ser que el instrumento no esté funcionando bien, en otro laboratorio podría ser que a lo mejor su instalación de luz no es la mejor y voy a tener mucho ruido en mis resultados, etcétera, ¿no? No puedo controlarlos. Entonces eso generalmente pega mucho en lo que es la precisión y pues normalmente para medir la precisión nosotros en estadística utilizamos tenemos varias opciones. La general pues es utilizar desviación estándar o varianza, por ejemplo. Tenemos varias formas de medir en estadística esta falta de más bien qué tanto se están dispersando los datos. O sea, que no, lo que yo quiero es que no se dispersen tanto los datos. Normalmente pues eso en cursos muy básicos de estadística se los van a explicar a través de lo que es una diana, cuando ustedes están jugando tiro al blanco, ¿sabes? Ya sea con flechas, con dardos, con cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense en este ejemplo que está aquí. En un experimento, justo el centro es el resultado real, es a lo que ustedes le tiran. Y cada puntito verde, pues es cada ensayo que ustedes hicieron para tratar de lograr determinar el punto central, ¿sale? Entonces fíjense cómo aquí, a la hora de hacer todos mis experimentos, hay un experimento que le pega directamente al valor real, que sería el centro de la diana. Entonces, con que uno de ellos logre pegarle directamente a este valor, yo lo que digo es que tengo exactitud, porque al menos una vez mi método logró darme el resultado que yo necesitaba, o el resultado real, ¿sale? Pero fíjense que al momento de hacer varios experimentos, pues como que la dispersión de resultados es grande, está disperso. A lo mejor aquí es 5, pero por aquí es 4, no sé, 5.6, aquí es 6.2. Entonces están muy dispersos mis resultados, aunque uno le pegó al resultado real. Entonces digo que tengo exactitud, pero baja precisión. ¿Sale? Fíjense en el de abajo que está todavía peor, ¿no? Mis experimentos están súper dispersos y ninguno le está pegando ni siquiera a la diana, al centro. Entonces aquí tengo baja exactitud y baja precisión. Mi método, como dirían por ahí algunos en el lenguaje coloquial, está del nabo. Tendría que eficientarlo o tratar de controlar errores sistemáticos o de plano pues proponer otro tipo de método. ¿Sale? Fíjense el que está aquí, nunca le pego a la diana, pero cuando hago todos mis experimentos casi todos me dan el mismo resultado. Entonces pongan ustedes que mi valor real 5 y a la hora de hacer todos mis experimentos
pues tengo 3.2, 3.5, 3.4, 3.25. Todos están alrededor de ese mismo valor, pero están alejados del valor real. Entonces tengo muy buena precisión, pero baja o nula exactitud. ¿Sale? Entonces aquí tendré que ver si estoy cometiendo algún error al momento de hacer mis determinaciones. Un error que estoy acarreando cada vez que hago mis experiencias experimentales. Y bueno, pues lo ideal es tener este sistema que está aquí, en los que puedo ver que todo, o bueno, varios experimentos le pegan directamente al valor central y además todos los tengo concentrados en una zona muy pequeña. Entonces aquí tengo alta precisión y alta exactitud. ¿Sale? Entonces, precisamente de considerar la exactitud y la precisión, pues empiezan a surgir inquietudes por saber si un valor que yo estoy utilizando en química analítica pues tiene algún tipo de error o no lo tiene. ¿Sale? Este tipo de errores que yo puedo encontrar en ciertos datos se llaman incertidumbres y tienen que ver mucho con un concepto que es importante que ustedes conozcan, que son las cifras significativas. Ustedes siempre cuando están en un examen le preguntan al profesor, no necesariamente de química, puede ser de matemáticas. Siempre le preguntan, oiga, ¿y cuántas cifras decimales tengo que considerar para mis cálculos? ¿Cuántas cifras decimales tengo que poner como resultado en mi calculadora? Bueno, a veces escogemos arbitrariamente, ¿no? Podemos ir pues hasta las décimas o hasta las centésimas, pero realmente lo que nosotros tendríamos que hacer es considerar lo que se llaman las cifras significativas. Y nosotros como químicos generalmente identificamos a las cifras significativas muy de la mano con los instrumentos que estamos utilizando. ¿Sale? Obviamente, vamos a tener instrumentos que sean muy buenos para medir, pero otros que no sean tan buenos. Pero vamos a abordar esa parte después. ¿Sale? Desde un punto de vista fundamental, las cifras significativas, como viene aquí en la diapositiva, son el número de dígitos necesarios para escribir un valor dado en notación científica sin perder exactitud. ¿Sale? Entonces, ¿qué me representan las cifras significativas de un número? Que todas esas cifras tienen exactitud. Una cifra extra ya no es exacta. ¿Sale? Por ejemplo, este número que está aquí, ¿no? 5326.6. ¿Sale? Lo puedo ver de dos formas. Lo puedo ver en notación algebraica, que es como normalmente estamos acostumbrados a ver números, y lo puedo poner en notación científica. ¿Sale? Fíjense cómo aquí está el 5326.6, pero si yo lo cambio a notación científica es 5.3266 por 10 a la 3. ¿Sale? Si yo recorro la cifra decimal hasta antes del primer dígito. ¿Sale? Entonces yo aquí lo recorro un lugar, dos lugares, tres lugares, por eso es 10 a la 3. En otras palabras, acuérdense que la notación científica es decir, ok, el 5.3266 multiplícalo por 10 a la 3, que es 1000 a final de cuentas, y eso les va a dar 5326.6. Son dos formas diferentes de ver el mismo número, ¿ok? Bueno, si yo veo este número en notación algebraica, yo lo que voy a decir es, así como me lo están dando, si todas estas cifras son significativas, entonces este número en particular tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Hay 5 cifras significativas en este número y todas ellas no hacen que el valor pierda exactitud. ¿Sale? Si yo lo cambio a notación científica, fíjense que sigo teniendo el mismo número de cifras significativas que en la notación algebraica. 1, 2, 3, 4, 5. El por 10 a la 3 no lo considero para evaluar las cifras significativas, solamente el valor que tengo aquí. ¿Sale? Entonces, estos dos números son el mismo y manejan la misma cantidad de cifras significativas. ¿Sale? Fíjense los otros ejemplos que tenemos por acá. Pero bueno, antes de abordar estos,
necesitamos empezar a ver algunas de las reglas principales de cifras significativas, que tiene que ver sobre todo con los ceros. Hay una regla que me dice que si yo tengo ceros a la izquierda de un número, esos ceros no son significativos. ¿Sale? Por ejemplo, vean este número que está aquí, 0.000593. Este número que está aquí, si yo les preguntara cuántas cifras significativas estaría manejando este número, bueno, de acuerdo a la regla, los ceros que están a la izquierda no son significativos. Entonces, este y este cero no los contemplo para el conteo de cifras significativas. Y entonces este número tiene 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Sale? Si yo paso este valor a notación científica, pues me quedaría 5.93 por 10 a la menos 4. Aquí es más claro porque estos ceros no son significativos. Fíjese que queda 5.93, 1, 2, 3 cifras significativas por 10 a la menos 4. ¿Ok? Este que está aquí abajo, 0.000004. Bueno, la regla me dice, ninguno de estos ceros que están a la izquierda son significativos. Y entonces solamente tengo para este número una cifra significativa. Y eso se ve más fácil si yo lo paso a notación científica. Me quedará 4 por 10 a la menos 7. Una sola cifra significativa. Muy bien. Ahora, la otra regla de los ceros me dice que los ceros a la derecha sí son significativos. Aquí hay un error de ortografía, disculpen ustedes. Pero bueno, los ceros a la derecha sí son significativos. Fíjense, por ejemplo, en el 378.000. El 378.000 tiene 3 ceros a la derecha. Bueno, estos ceros sí son significativos. Y si yo les dijera cuántas cifras significativas hay dentro del 378.000, pues ustedes dirían 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. ¿Sale? Ahora, aquí ustedes tienen que tener cuidado. Si ustedes pasan este número a notación científica, fíjense cómo normalmente lo que hacemos es quitar estos ceros. Si a ustedes les dijeran, ok, pásame este número a notación científica. Ok, pues entonces aquí les quedaría 3.78000. Entonces dicen, estos ceros no cuentan, pues le dejo el 3.78. Entonces ustedes normalmente escriben 3.78 por 10 a la 5 y así lo representarían ustedes. Estos dos números son iguales en valor, pero no tienen el mismo número de cifras significativas. Este tiene 6 y este tiene 3. ¿Sale? Si yo hubiera querido expresar este número con 6 cifras significativas, ¿qué hubiera tenido que hacer? Pues hubiera tenido que dejar los ceros, no tendría que haberlos quitado. Y entonces tendría 3.78000 por 10 a la 5. Y entonces ahí sí puedo decir que tendría 6 cifras significativas aquí y 6 cifras significativas acá. ¿Sale? A veces les van a pedir a ustedes que a números grandes como este los expresen en cifras significativas muy pequeñas. Entonces, en la notación algebraica no se puede, porque ustedes no pueden quitar estos ceros arbitrariamente, porque por ejemplo, si quitan un cero, pues ya no tienen 378.000, tendrían 37.800. Entonces así no se puede. Pero si ustedes lo pasan a notación científica, entonces ya no tienen ningún problema, porque ahora sí pueden agregar ceros a este valor. Por ejemplo, aquí es 3.78, 3 cifras significativas. Si yo quisiera el 378.000, pero con 4 cifras significativas, bueno, lo paso a notación científica y le dejo un 0. Y entonces tendría 3.780 por 10 a la 5. 4 cifras significativas. Si me dijeran, oye, lo quiero tu 378.000 en 5 cifras significativas. Bueno, lo paso a notación científica y le dejo 2 ceros. Sería 3.7800
por 10 a la 5. 5 cifras significativas, aunque aquí tengo 6 cifras significativas. Son el mismo número, pero expresados con diferentes números de cifras significativas. Entonces, de esta forma ustedes pueden manejar el número de cifras en las que tienen que expresar un número grande. Ahí es a donde a ustedes les va a ayudar el cambio a notación científica. ¿Sale? Entonces, estas son las reglas de los ceros. ¿Sabes? Ahora, ya que tenemos entendido cómo puedo identificar las cifras significativas de un valor, ahora sí vamos a empezar a adentrarnos a lo que es la incertidumbre. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes están manejando un instrumento en el laboratorio de medición, el que sea, y no me refiero a una regla o a medir una distancia, puede ser una medición de masa, puede ser una medición de volumen, y ustedes tienen infinidad de instrumentos en el laboratorio para hacer ese tipo de mediciones. Por ejemplo, si quieren medir masa, pues están las balanzas granatarias, las balanzas semianalíticas, las balanzas analíticas. Si ustedes quieren medir volumen, pues están las probetas, están las pipetas volumétricas, los matraces volumétricos. Tienen muchos materiales con cuales medir diferentes cosas en el laboratorio. Bueno, pues cuando ustedes están utilizando un instrumento, siempre la última cifra significativa tiene alguna incertidumbre, ¿sale? Es decir, la última cifra tiene un error. No todos los instrumentos les van a reportar cuál es la incertidumbre. Por ejemplo, aquí, en el caso del material que ustedes tienen aquí. En el laboratorio, si ustedes se fijan bien, la próxima vez que vayan, véanlo, su material les va a decir qué incertidumbre manejan. Cuál es el error de la medición que ustedes están cometiendo al momento de utilizar este instrumento. ¿Sale? Por ejemplo, aquí la pipeta, tengo una pipeta volumétrica de 25 mililitros. Y fíjense aquí me está reportando un más menos 0.04. ¿Qué significa eso? Que yo puedo medir con esta pipeta y la incertidumbre en mi medición va a estar hasta las centésimas. ¿Sale? La forma correcta de expresar la medición, digamos, de expresar en papel cómo me está midiendo esta pipeta volumétrica sería 25.00, porque aquí la incertidumbre tiene 2 décimas, entonces sería 25.00 más menos 0.04. ¿Sale? Si quieren lo voy a poner aparte para que no lo perdamos. Voy a abrir una hoja de Word. Aquí es donde uno empieza a extrañar el pizarrón. Pero bueno, vamos a tratar de salir de problemas. Entonces, si ustedes con la pipeta volumétrica miden 25 mililitros, vamos a hacer esto grande, esperando a que responda la computadora. Listo. Ok, vamos a esperar a que se active bien Word, lo que sea. Vamos a aumentar esto. Ok, entonces, si ustedes les dicen, oye, tienes una pipeta volumétrica de 25 mililitros y tienes reportado una incertidumbre de más menos, ¿cuánto era? Más menos 0.04 mililitros. Entonces, ¿cómo expresan ustedes con cifras significativas e incertidumbre el valor que están midiendo? Pues el valor que ustedes están midiendo de volumen con esa pipeta volumétrica lo tienen que representar como 25, que es lo que están midiendo ustedes, pero considerando las décimas que les da la incertidumbre, es decir, 0.00. ¿Sale? Porque la incertidumbre llega hasta las centésimas. Entonces yo puedo medir 25.00 y luego lo que pongo es la incertidumbre más menos
0.04 mililitros. Esta es la medida que estoy haciendo ya a un nivel de expresión científica más contundente. 25.00 más menos 0.04 mililitros. Entonces fíjense cómo tuve que ajustar el valor que estoy midiendo de acuerdo a las décimas que me da la incertidumbre. Mi incertidumbre está en la centésima, es decir, cuando yo mida con esta pipeta, puedo decir con confianza que las décimas las puedo medir sin perder exactitud, las unidades las puedo medir sin perder exactitud, las décimas las puedo medir sin problemas, sin perder exactitud, pero en este ya no se compromete el material. En las centésimas ya ustedes van a tener cierto error que les va a afectar la exactitud. ¿De cuánto es? En cuanto a dispersión, en cuanto a pérdida de la precisión, pues en 0.04 mililitros. ¿Sale? Así es como ustedes deben de reportar esa medición con la pipeta volumétrica. Y entonces yo aquí les podría preguntar, ok, de la medición que hiciste con tu pipeta volumétrica, ¿cuántas cifras significativas tiene tu medición? Pues me voy al valor central, que es este. No lo hago nunca con la incertidumbre. La incertidumbre, no se puede hablar de cifras significativas con la incertidumbre, solamente del valor que ustedes están midiendo tal cual. Entonces yo lo que digo es, ok, mi medición tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Acuérdense que la regla de los ceros me dice, los ceros que están a la derecha sí son significativos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 cifras significativas. ¿Sale? Y este es el ejemplo con la pipeta volumétrica. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, Tengo al matraz aforado, fíjense que este es de 250 mililitros. ¿Sale? Entonces, esto es muy común, ¿no? Cuando ustedes quieren terminar rápido una práctica, hacen una gran barrabasada, que es medir volúmenes con un matraz volumétrico. Vamos a ver cuál es la incertidumbre de una medición de un matraz, de un vaso de precipitados, perdón. Ustedes tratan de medir con lo primero que tienen ahí, y lo que tienen ahí es un vaso de precipitados. O sea, el vaso de precipitados no está diseñado para medir volúmenes. Sí tiene sus marcas, pero como ustedes se van a dar cuenta ahorita, el error para medir ahí es inmenso. Vamos a considerar lo que nos están dando ahí de información. Me dicen que el matraz puede medir 250 mililitros. ¿Sale? Y fíjense que aquí me reporta mi incertidumbre en un porcentaje. Dice, es más menos 5%. ¿Sale? Entonces aquí yo tengo que decir, ok, ¿cuál es el 5% de 250? Bueno, el 5% de 250 es 12.5. ¿Sale? Entonces, mi incertidumbre cuando quiero medir volumen con mi vaso de precipitados es de 12.5 mililitros. ¿Sabes? Bueno, necesito ponerlo de una forma más formal, ¿no? Mi incertidumbre es más o menos 12.5 mililitros. Fíjense que aquí la incertidumbre es altísima. ¿Sabes? ¿Cómo? Si yo mido 250 mililitros con este vaso, ¿cómo reporto esa medición con incertidumbre y con cifras significativas? Bueno, pues lo que hago es, primero, aquí está el valor medido, que es 250, pero tengo que ponerlo con las mismas décimas que tenga la incertidumbre. En este caso tiene una décima. Entonces, la forma correcta es esta, 250.0. ¿Sale? Y luego pongo la incertidumbre con sus unidades, más o menos 12.5 mililitros. Aquí no se los comenté arriba, pero siempre que ustedes expresen un valor con su incertidumbre, tanto el valor central de su medición como la incertidumbre tienen que tener siempre el mismo número de décimas.
Eso es obvio porque ustedes están ajustando las décimas del valor central a las décimas de la incertidumbre, pero siempre tienen que tener las mismas. Aquí tenía una décima, pues aquí también debo tener una décima. Aquí tenía 2 décimas, pues aquí también debería tener 2 décimas. Siempre tienen que coincidir las décimas de estos dos valores. Entonces fíjense, en este caso la incertidumbre es altísima. Es decir, si ustedes miden 250 mililitros, lo que realmente tienen ustedes ahí en el vaso de precipitados está entre 262.5 mililitros y 200, que sería 237.5 mililitros. Entonces fíjense que el error es inmenso cuando ustedes están tratando de medir volúmenes con un con un vaso de precipitados. O sea, es un error muy grande. O sea, la medición que ustedes están realizando aquí, les digo, está entre 262.5 mililitros y 237.5 mililitros. No es para nada exacta esta forma de hacer la medición con un vaso de precipitados. Ahora tenemos otro instrumento por aquí, que es esta probeta. Aquí la probeta también, igual que el vaso de precipitados, es de 250 mililitros y me reporta una incertidumbre de 5 mililitros. Entonces, me regreso para acá. Entonces, de acuerdo a esa información, mi probeta puede medir 250 mililitros. Vamos a quitarle aquí el subrayado. Y vamos a poner su incertidumbre. Voy a aprovechar aquí para no teclear. Mi incertidumbre, de acuerdo a la información del fabricante, es de más o menos 5 mililitros. Entonces, la forma correcta de expresar mi medición de 250 mililitros, pues sería 250. Fíjense que aquí mi incertidumbre no tiene décimas, entonces tampoco deben de aparecer décimas en mi valor central. Son 250 más menos 5 con sus unidades mililitros. Esta es la medición que yo puedo hacer con esa probeta. Fíjense que la incertidumbre es mucho más pequeña que en el caso de haber utilizado el vaso de precipitados. Es abismal. Aquí es de 12.5 y aquí es de 5. ¿Sale? Por eso, cuando ustedes están en el laboratorio, aquí es donde les va a crear un poquito más de sentido el que de repente el profesor les diga, oye, pues yo necesito que prepares tus soluciones utilizando este tipo de material. No te quiero ver usando probeta, no te quiero ver utilizando vasos de precipitado. Siempre utiliza pipetas volumétricas o si no, pues pipetas graduadas o no afores a ojo. Por favor, utiliza un matraz volumétrico. Y eso es precisamente por el error que ustedes están cometiendo. En el laboratorio ustedes tienen generalmente materiales que se llaman de precisión, porque precisamente la incertidumbre que ustedes van a tener con ellos es muy pequeña comparada con otro tipo de instrumentos con los que ustedes se pueden encontrar ahí. Si ustedes quieren medir masa de una forma lo más exacta posible, hay que utilizar balanzas analíticas o semianalíticas. Las balanzas analíticas les pueden dar mediciones que tienen incertidumbre hasta la cuarta décima de gramo. O sea, les pueden medir cantidades muy pequeñitas de masa con una muy buena exactitud. ¿Sale? Las semianalíticas les dan la incertidumbre hasta la tercera cifra decimal. Las semianalíticas también son muy buenas. Si ustedes quieren medir volumen sin perder exactitud, entonces hay que utilizar las pipetas graduadas o mejor, si se puede, las pipetas volumétricas. El problema con las volumétricas, obvio, pues es que nada más les sirven para volúmenes fijos, ¿no? Como está aquí en la figura, pues para 10 mililitros, 25 mililitros, 5 mililitros. Y bueno, las graduadas pues les permiten medir volúmenes
pues intermedios, ¿no? 4.5, 3.25, 10.8, cosas por el estilo. Pero bueno, no hay problema. Puedo utilizar unas u otras porque me manejan una incertidumbre muy pequeña. Son más exactas que si, por ejemplo, utilizo incluso la probeta. La probeta, digamos que está en medio. Es un material no de alta precisión, pero tampoco, como ustedes se pudieron dar cuenta en el ejemplo que pusimos ahí en el Excel, perdón, en el Word, pues tampoco maneja una incertidumbre tan brutal como los vasos de precipitado. Pero bueno, si ustedes revisan las incertidumbres de las pipetas volumétricas o de las pipetas graduadas y las comparan con lo que reportan las probetas, pues entonces se van a dar cuenta que este instrumental maneja una incertidumbre muchísimo más pequeña. ¿Sale? Y bueno, pues para preparar soluciones a un volumen determinado siempre hay que utilizar matraces aforados porque también les manejan la incertidumbre más pequeña. Y con eso ustedes, al utilizar este material, se van a dar cuenta de que tienen resultados más exactos, sobre todo considerando que en química analítica necesitamos pues dar un valor lo más cercano al real, y para lograr hacer eso tengo que cumplir con mi exactitud y ser muy cuidadoso para no tener dispersión de los resultados, que ya sería la precisión. ¿Ok? Entonces, moraleja, un buen químico siempre tiene que preparar sus soluciones con material de precisión para tener una incertidumbre lo más pequeña posible, porque eso me va a asegurar que mis resultados son lo más exactos posibles. ¿Ok? Y me voy a regresar tantito a la hoja de Word. Entonces, ya nada más para cerrar esta parte, fíjense, este era el caso del vaso de precipitados, ¿no? Entonces, fíjense que aquí el resultado de mi medición de 250 mililitros con el vaso de precipitados tiene involucradas 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Regla de los ceros, ceros a la derecha sí son significativos, ¿sale? Y aquí abajo, en la probeta, la cantidad de cifras significativas en el número que tiene que ver con mi medición es de 1, 2, 3. Tengo 3 cifras significativas. Una vez más les recuerdo que no se puede hablar de cifras significativas en la incertidumbre, solamente en el valor central. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ustedes saben que hay instrumentos de medición pues que no tienen reportadas sus cifras significativas, como por ejemplo pues la regla que a lo mejor les regaló el tendero por haber comprado 1 kilo de frijoles, ¿no? O esas reglas Baco que de repente nos pues comprábamos o compramos en las papelerías o cosas por el estilo. Pues a diferencia del instrumental que yo tengo en el laboratorio, pues no está reportado. No me lo reporta el fabricante. Entonces, en ese caso, ¿cómo tengo que considerar la incertidumbre del material que yo estoy utilizando para medir? Hay una regla general. Consideren ustedes, ahora concéntrense en la parte que está aquí arriba, consideren ustedes que les dieron una regla. Se las dio Don Chon ahí en la miscelánea Rubí, ¿sale? Pero pues es medio codo, ¿no? Entonces está regalando reglas, pero sus reglas pues están medio chafas porque nada más les pueden medir de centímetro en centímetro, ¿sale? Y es muy normal que cuando yo quiero utilizar esta regla, pues la medición no caiga exactamente en alguno de los números, caiga en medio, cerca de uno, alejado de otro. Entonces ahí normalmente lo que hacemos pues es tratar de adivinar más o menos en dónde está. Bueno, ¿cómo sé cuál es la incertidumbre de esta regla que me dio Don Chon? ¿Sabes? Bueno, la regla me dice, tú escógete un par de mediciones que estén contiguas, ¿no? Cualquiera. Por ejemplo, aquí está 1 y 0, ¿no? Están tomando estas. Da lo mismo si ustedes escogen, por ejemplo, 4 o 5. ¿Sabes? Entonces la regla me dice, mira, toma tu valor más grande de esos dos que escogiste y réstaselo al más pequeño que escogiste. 5 menos 4, 1. 1 menos 0, 1. Y divídelo entre 2. Y eso te va a dar dónde está tu incertidumbre.
para el instrumento que estás utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí es 1 menos 0 o 5 menos 4, como ustedes quieran, que es 1, entre 2 es 0.5. ¿Sabes? Entonces la incertidumbre de esta regla cae en la décima. Entonces, si yo mido, por ejemplo, aquí, como está en la flecha, si yo hago una medición y estoy viendo que está cayendo aquí lo que estoy midiendo, entonces la forma correcta de expresar esa medición que hice con la regla que me regaló Don Chon es esta. Como ya sé que mi incertidumbre está en las décimas porque me dio 0.5, esta es la incertidumbre de la regla a final de cuentas, ¿sale? Entonces, si yo hice una medición cercana a 6, pues lo que tengo que hacer es ponerle las mismas décimas que la incertidumbre. Entonces, es 6.0 más menos 0.5. Así es, bueno, aquí le podemos poner centímetros, siempre hay que ponerle unidades, ¿sale? Esta sería la medición que yo hice con la regla de Don Chon, considerando incertidumbre y cifras significativas. Si se dan cuenta, el valor central tiene dos cifras significativas, ¿sale? ¿Qué significa este valor que está aquí? Ah, pues que yo tengo mi incertidumbre en las décimas. Es decir, yo no puedo medir con confianza, o sea, no va a haber exactitud, una medición que no sea de unidades. O sea, si yo quiero medir décimas, ya no tengo exactitud. ¿Sale? Es lo que me está queriendo decir este resultado. Ahora supongo que ustedes fueron más bien a la miscelánea de Doña Petra. Y Doña Petra pues es menos coda y les regala reglas, pero que pueden medir de medio centímetro en medio centímetro. ¿Sabes? 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y así. ¿Sale? O sea, es mejor que la regla que me había dado Don Chon. Pero tampoco tiene reportada su incertidumbre. No hay problema, escojo dos valores de medición contiguos. Por ejemplo, aquí se escogió 2 y 2.5. ¿Sabes? Entonces la regla me dice, a 2.5, que es el valor más grande, réstale el valor más pequeño, que es 2. 2.5 menos 2, y eso divídelo entre 2. Fíjense que aquí la incertidumbre me da en 0.25. ¿Sale? Entonces, si yo con esta regla que me dio Doña Petra mido lo mismo que había medido antes con la de Don Chon, pues entonces, ahora, ¿cómo expreso esa nueva medición que hice? Ah, pues seguiría contemplando incertidumbre, nada más que ahora mi incertidumbre, de acuerdo al cálculo que acabo de hacer, sería 0.25. Esa sería la incertidumbre de la regla de Doña Chona, perdón, de Doña Petra, ya estoy confundiendo misceláneas. Entonces sería 0.25 centímetros. Entonces, si yo medí con esa regla la misma distancia que había medido con la regla anterior, pues ahora mi medición es 6, pero le tengo que poner las dos décimas. 6.00 más menos 0.25. Entonces aquí es donde yo me doy cuenta que medir con la regla de Doña Petra es mejor que la de Don Chon, porque la incertidumbre es más pequeña y fíjense que está en las centésimas, no en las décimas. Entonces aquí es más exacto medir con la regla que me regaló Doña Petra que con la de Don Chon. Y fíjense cómo aquí tengo 1, 2, 3 cifras significativas para el valor central con la medición que hice con la regla de Doña Petra. ¿Ok? Bueno, espero que les vaya quedando más o menos claro cómo establecer la incertidumbre y cómo expresar el valor que estoy midiendo con las cifras significativas y las décimas que me dice la incertidumbre que debe tener mi medición. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Ahora, cuando ustedes necesitan ajustar cifras significativas, que es lo más tradicional, es lo que les comentaba.
A veces ustedes hacen un cálculo utilizando su computadora, la calculadora, y les da 30 décimas. Y es cuando viene la pregunta, ¿cuántas décimas tomo? Ah, bueno, pues vamos a ver cuántas décimas debe tener tu resultado dependiendo de la incertidumbre. Si la incertidumbre tiene 2 décimas, pues entonces ustedes tendrían que ajustar a 2 décimas el resultado de la medición. ¿Sale? Y bueno, a veces cuando ustedes van a cortar décimas, pasa algo como en las calificaciones, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen un valor 7.83, ¿sale? Y quieren ajustar este valor no a 2 décimas, sino a 1 décima, pues significa que tengo que quitar la centésima, ¿están de acuerdo? Y bueno, aquí la situación es, ¿este 3 afecta en algo el valor que voy a dejar de 8? Bueno, ya todos tenemos por ahí metido en nuestras cabecitas que no lo va a afectar. Yo puedo quitar este 3 con mucha confianza y dejar mi resultado como 7.8. Y así pasé de 3 cifras significativas a 2 cifras significativas, si se dan cuenta. ¿Sale? ¿Qué pasa? Bueno, no está aquí, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tuvieran en vez de 7.83, 7.88? Y otra vez quisieran quitar la centésima. Ah, bueno, si fuera 7.88, ustedes ya también saben que normalmente a la hora de quitar como es un 8, a la hora de quitar la centésima, como es un 8, hace que la décima suba 1 unidad y entonces el resultado sería 7.9. ¿Sale? Entonces, ustedes ya más o menos tienen por ahí metido en la cabecita que cuando ustedes van a redondear, porque esto que estamos haciendo es un redondeo a final de cuentas, porque están quitando décimas, bueno, si el último número que ustedes van a quitar tiene valores entre 1 y 4, pues saben que el valor que van a dejar, el que no van a quitar, el último que no van a quitar, mantiene su valor, como el ejemplo que teníamos aquí. 7.83 pasó a 7.8 sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque había un 3. El 3 lo iba a quitar, pero ese 3 no le va a hacer nada al 8 que voy a dejar. ¿Sale? Y también ustedes saben que si el número está entre 6 y 9, entonces el número que voy a dejar lo subo 1 unidad, que era lo que les decía aquí. Si fuera 7.88, pues yo redondeo a la décima a 7.9 y ya estuvo. ¿Sale? Pero la eterna pregunta, y sobre todo es un pleito muy grande cuando ustedes están peleando sus calificaciones, ¿no? ¿Y qué pasa con el 5? Que de repente para algunos el 5 baja y para otros el 5 sube. Bueno, cuando es calificación siempre tratan de subirlo, ¿no? Pero bueno, afortunado o desafortunadamente hay reglas cuando ustedes están haciendo redondeo de números y sobre todo hablando de cuando estamos diciendo que la cifra que voy a quitar es un 5, ¿sale? Bueno, la regla me dice que si ustedes lo que tienen es un 5, permítanme tantito porque aquí ya se desfasó un poco. Aquí están las reglas. En las diapositivas están un poco desordenadas. Pero bueno, si la última cifra que voy a quitar es un 5, entonces aquí tengo que ver si lo que está al lado del 5 es par o impar. ¿Sale? ¿Qué significa eso? Fíjense aquí en la regla J que está aquí. La regla dice tal cual. Si lo que yo quiero redondear es 5, entonces la cifra sube 1 unidad si es impar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tengo el 1.485 y quiero redondearlo a 2 décimas. Tiene 3 décimas, lo quiero redondear a 2 décimas. Ah, bueno, la última que tengo que quitar es 5. Entonces, ¿qué le va a hacer este 5 al 8? Como el 8 es par, no sube. Y esto queda 1.48. Entonces, la regla del 5 es,
Si el número que está al lado del 5 que voy a quitar es par, no sube y se mantiene. ¿Sale? Pero por otro lado, ahora vean este ejemplo que está aquí, 45.335. Si yo esto lo quisiera ajustar a 2 décimas, bueno, pues tengo un 5. ¿Qué le va a hacer este 5 al 3? Bueno, al momento de quitar el 5, como el 3 es impar, sube y ahora es 45.34. Esta es la regla de los 5. Si ustedes van a quitar un 5 y el número que está al lado es par, no sube ese valor. Pero si lo que tengo al lado del 5 que voy a quitar es un número impar, entonces sí sube de valor, como es el ejemplo que está aquí. ¿Sale? Esa es la regla que en principio tendríamos que seguir de acuerdo a las matemáticas, en el caso de los 5, para hacer el redondeo. Y el redondeo es una forma de acortar números que ustedes van a estar utilizando mucho en matemáticas, pero también pues en varios desarrollos que ustedes van a hacer de química, ¿ok? Para hacer cálculos. Ahora, ustedes ahorita pues ya saben más o menos qué es una cifra significativa, cómo identificar cuántas cifras significativas tiene un valor, dónde está la incertidumbre, cómo es que la incertidumbre me dice cuántas décimas debe de tener mi valor central. Acuérdense, deben de coincidir las décimas de la incertidumbre y del valor central o de la medida que yo hice. ¿Sale? Algo que es muy común después es, y ahora si yo tengo que hacer operaciones con dos números que tengan diferentes cifras significativas y diferente incertidumbre, ¿cómo va a quedar mi resultado? ¿Sale? Bueno, pues para eso tengo que utilizar otras reglas que tienen que ver con el tipo de operación que voy a hacer. Vamos a empezar con la regla de las sumas y restas. ¿Cómo combino cifras significativas? Y a lo que se hace también a la hora de combinar las incertidumbres se le llama generalmente propagación de la incertidumbre. Voy a propagar la incertidumbre de mis 2 datos o de mis 3 datos o 4 datos hacia la incertidumbre del resultado que voy a obtener. ¿Sale? Entonces, siempre que ustedes van a hacer cualquier operación considerando cifras significativas y considerando incertidumbre, tienen que hacerlo en 2 partes. Primero, tienen que hacer la operación de los valores centrales y ajustar las cifras significativas. Entonces, aquí la primera regla me dice, si ustedes hacen suma o resta, o resta, entonces el resultado lo tienen que expresar ustedes con el menor número de cifras decimales de los valores que ustedes combinaron. ¿Sale? Fíjense en este ejemplo que está aquí. Aquí están ustedes haciendo la suma de 4 números. 26.03, que si se dan cuenta tiene 4 cifras significativas. 1.485, que también tiene 4 cifras significativas. 0.9, que tiene solo una cifra significativa. Este 0 que está a la izquierda no es significativo, solo tiene una cifra significativa. Y este de abajo, 28.415, tiene 5 cifras significativas. Entonces yo hago mi operación en la calculadora y me da tal cual 56.830. Y entonces, de acuerdo a la primera regla, suma y resta, pues nosotros tenemos que ajustar este resultado que acabamos de obtener de acuerdo al menor número de cifras decimales que tengan los números que nosotros sumamos. Entonces, si ustedes revisan de los 4 números que sumamos, el que tiene menos cifras decimales es el 0.9, solo tiene una. Entonces yo tengo que ajustar mi resultado a solamente una cifra decimal. Entonces tengo que redondear. Quito el 0, quito el 3 y por reglas del redondeo, pues esto se queda en 56.8. Este es mi resultado correcto en términos de cifras significativas. ¿Okay? Ahora, para el caso de la multiplicación y división, la regla me dice, cuando tú hagas multiplicación y o división de varios valores,
entonces tu resultado debe de tener el mismo número de cifras significativas que el que menos tenga de los números que tú multiplicaste o dividiste. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estamos haciendo la multiplicación de 32.5054 por 2.20. ¿Ok? El 32.5054, si se dan cuenta, tiene 2, 4, 6 cifras significativas, mientras que el 2.20 tiene 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Ok? Si yo hago la multiplicación en la calculadora, esto me va a dar directamente 71.51188. Así, tal cual. Pero entonces aquí tengo que aplicar la regla de las cifras significativas. Entonces, tengo que ubicar de los números que yo multipliqué quién tenía menos cifras significativas. Si se dan cuenta, pues es el 2.20, que tiene 3 cifras significativas. Significa que mi resultado lo tengo que ajustar a 3 cifras significativas. Entonces voy a ir quitando décimas desde las que menos valor tienen hasta las que más valor tienen. Es decir, voy a ir quitando de derecha a izquierda. Entonces lo voy a hacer hasta que se cumpla que yo tenga 3 cifras significativas en mi resultado. Entonces si quito este, si quito este, si quito este y si quito este, ya tendría yo 3 cifras significativas. Aplico la regla del redondeo, como este es un 1, el que voy a quitar, el 5 mantiene su valor y entonces mi resultado ya con 3 cifras significativas va a ser 71.5. Este es un ejemplo con división. No importa si ustedes multiplican o dividen al mismo tiempo varios números, como la regla se aplica, pues ustedes pueden hacerlo y al final aplicar la regla. Lo mismo con suma y resta, ustedes pueden sumar y restar varios números al mismo tiempo y al final a su resultado le aplican la regla. ¿Ok? Entonces aquí estamos haciendo la división de 4.580 entre 0.372. Si se dan cuenta, este valor tiene 4 cifras significativas, los ceros a la derecha son significativos, y este otro número entre el que estoy dividiendo tiene 3 cifras significativas porque los ceros a la izquierda no son significativos. Entonces cuando yo hago esta división, me queda en la calculadora 12.311828. Si aplico mi regla de multiplicación y división, mi resultado tendría que tener 3 cifras significativas, porque de los dos números que utilicé para la división, el que menos cifras significativas tiene es este, el que tiene 3. Entonces este lo tengo que ajustar a 3, entonces voy quitando décimas hasta que se cumplan las 3 cifras significativas. Quito este, quito este, quito este, quito este y quito este, ya para llegar a 12.3, que ya tiene 3 cifras significativas, y ese sería mi resultado considerando cifras significativas. ¿Okay? Muy bien, entonces digamos hasta aquí ustedes ya sabrían cómo hacer una operación y cómo encontrar el resultado con las cifras significativas que corresponden, pero todavía no hemos operado con la incertidumbre. Bueno, en este caso, para la incertidumbre tenemos que seguir una serie de reglas para hacer su propagación, es decir, para combinar la incertidumbre de los números que yo sumé o resté, multipliqué o dividí. ¿Sale? Entonces, si consideramos a los números que estoy operando como x1 y x2 y a mi resultado como y, pues entonces lo que yo estoy buscando es la incertidumbre del valor y. ¿Sale? Entonces, aquí no es tan complicado, pero sí necesito que pongan atención. Para sacar la incertidumbre en sumas y restas, directamente la incertidumbre va a ser la raíz cuadrada de la suma de las incertidumbres de x1 y x2 al cuadrado. Es decir, tomo la incertidumbre de x1, la elevo al cuadrado, tomo la incertidumbre de x2, la elevo al cuadrado, la sumo y le saco raíz, y eso directamente es la incertidumbre de mi resultado. Esto aplica para sumas y restas. Ahora, en términos de multiplicación y división es solo un poquito más complicado, más bien más talachudo. ¿Okay? Aquí, en estas ecuaciones no vamos a obtener directamente la incertidumbre. Vamos a obtener lo que se llama la incertidumbre relativa, que es un porcentaje de incertidumbre relativa. Si me permiten, me voy a salir tantito de aquí. Déjenme abrir Word.
y vamos a definir qué es este porcentaje de incertidumbre relativa. ¿Ok? A ver. Les digo que aquí es donde se extraña el pizarrón. Vamos a ver si me lo guardo. Así es, fíjense que aquí ya lo tengo yo. Esto lo quitamos porque esto no tiene nada. Aquí hay un pequeño error. Vamos a corregirlo. Rápidamente. Aquí ya tenía el ejemplo más o menos trabajado, solo que tenía un errorcillo por ahí. Entonces fíjense, aquí voy a poner el número. Estamos tratando de calcular el número y. Entonces voy a calcular y, a quitarle el subrayado. Entonces voy a calcular y, pero después obviamente y, la canción, obviamente y va a estar acompañado de lo que es su incertidumbre. Entonces, este es mi número que yo estoy buscando a la hora de sumar, restar, multiplicar o dividir. Bueno, en este caso es multiplicar y dividir, ¿sale? Entonces yo voy a obtener un número y más o menos su incertidumbre, y su incertidumbre es e de y, ¿sale? Pero las ecuaciones me las están dando en porcentaje de incertidumbre relativa de y, que es este porcentaje que está aquí. Entonces, ¿cómo calculo este porcentaje? Bueno, este porcentaje es muy sencillo. Ustedes toman la incertidumbre del valor, lo dividen entre el valor, es decir, e de y entre y lo que les dé lo multiplican por 100. Y eso les va a dar el porcentaje de incertidumbre relativa. ¿Sale? Por ejemplo, para este valor que está aquí, que es 6.00 más menos 0.25 centímetros, si yo quiero sacar, esta es la incertidumbre, 0.25 es la incertidumbre. Si yo quisiera sacar el porcentaje de incertidumbre relativa, que es lo que tengo aquí, entonces, pues lo que tengo que hacer es tomar la incertidumbre, que es 0.25, la divido entre el valor central, que es 6, y lo que me dé lo multiplico por 100. Si hacemos ese cálculo, si nos apoyamos con la calculadora, pues sería 0.25 entre 6 por 100. Me da 4.17%. Ese sería el porcentaje de incertidumbre relativa para este valor que está aquí, para el 6. ¿Sale? Entonces, ustedes ya van a aprender en estadística que pues hay diferentes formas de expresar estas incertidumbres o estos errores, ¿sale? Esta incertidumbre que hemos estado manejando hasta ahorita en estadística se llama incertidumbre absoluta, y esta es otra forma de interpretar esa incertidumbre, que es incertidumbre relativa, que bueno, en este caso sería porcentaje de incertidumbre relativa. Entonces aquí tengo que entender que en la presentación las ecuaciones que me están dando para la incertidumbre son porcentajes de incertidumbre relativa. ¿Sabes? Ahora, ¿cómo obtengo el porcentaje de incertidumbre relativa cuando hice multiplicación o división? Bueno, la ecuación me dice que para sacar ese porcentaje, lo que tengo que hacer es sacar los porcentajes de incertidumbre relativa de x1 y de x2, elevarlos al cuadrado, los sumo y le saco raíz. ¿Sale? Y ya que haya hecho esto, pues ya tengo el porcentaje de incertidumbre relativa del valor que yo obtuve, que es y. Pero yo normalmente no trabajo con el porcentaje de incertidumbre relativa. Necesito mi incertidumbre absoluta. Bueno, no hay problema. Si ustedes ya tienen el porcentaje de incertidumbre relativa, pues lo único que tienen que hacer es considerar esta ecuación y despejar e de y. Si ustedes ya tienen el porcentaje, bueno, pues y pasaría multiplicando, el 100 pasa dividiendo,
y ustedes ya tendrían la incertidumbre absoluta, que es lo que va aquí en el más menos. ¿Okay? Esto va a quedar un poco más claro cuando veamos ahorita los ejemplos. Y bueno, esto es realmente lo que ustedes tienen que considerar para poder propagar la incertidumbre. Vamos a ver un par de ejercicios que espero que clarifiquen un poquito más este asunto. Vamos a ver este que está aquí, que es de un examen. Les dicen, se prepara una solución de cloruro de calcio pesando 0.23 gramos del reactivo al 100% de pureza, en una balanza semianalítica que reporta una incertidumbre de 0.001 gramos. Esto es muy importante. Generalmente los equipos que utilizan ustedes para medir en el laboratorio ya les reportan la incertidumbre. En el caso de la balanza semianalítica, pues generalmente es más menos 0.001 gramos. Ese dato normalmente se los da el fabricante, así que hay que pedir a veces el instructivo o el manual de funcionamiento de los equipos que ustedes van a utilizar, o a veces, como en el caso de las balanzas granatarias, pues por ahí tienen el dato de la incertidumbre, lo mismo que el instrumental de vidrio que ya habíamos visto antes. Por ejemplo, para la balanza analítica, que les maneja hasta 4 décimas, su incertidumbre es 0.0001 gramo. Pero bueno, vamos a concentrarnos ahorita en nuestro ejemplo. Tengo mi balanza semianalítica con incertidumbre de 0.001 gramo. Entonces yo peso 0.23 gramos de mi reactivo, que es cloruro de calcio, y luego lo disuelvo hasta llegar a un aforo de 50 mililitros. Y el matraz aforado que yo estoy utilizando me reporta una incertidumbre de 0.07 mililitros. Quiero saber cuál es la concentración de cloruro de calcio que preparé, pero en partes por millón. ¿Okay? Entonces, vámonos a la solución del problema 4. Ustedes han de disculpar la letra, pero cuando estoy resolviendo exámenes, lo hago lo más pronto posible, porque el tiempo es oro. Entonces, ya está. Quiero calcular mi concentración, pero en partes por millón. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver cómo se definen las partes por millón. Partes por millón son miligramos, en este caso del soluto, que es cloruro de calcio, entre el volumen de la solución en litros. Entonces, ¿de dónde obtengo la masa? Pues de lo que yo pesé de la balanza. ¿Cuánto pesé en la balanza? Pues pesé 0.23 gramos. ¿Sale? Es lo que me dicen en el problema que yo pesé. Pero mi balanza tiene una incertidumbre de 0.001 gramos. Entonces, como la incertidumbre llega hasta la tercera décima, mi masa que yo pesé también la tengo que reportar hasta la tercera décima. Acuérdense, las décimas del valor central tienen que coincidir con las de la incertidumbre. Entonces, aquí la incertidumbre ya me la están dando, me la reportan directamente los fabricantes. Eso significa que aquí la incertidumbre me va a decir cuántas décimas tengo que considerar para mi valor central. ¿Sale? Entonces, bien expresado lo que yo pesé en la balanza sería 0.230 o 0.230 más menos 0.001 gramos. Entonces ya tengo mi dato en gramos, pero en la fórmula de las partes por millón estoy manejando miligramos. Entonces estos gramos los tengo que pasar a miligramos. Aquí pues no hay problema. Normalmente cuando ustedes quieren pasar de gramos a miligramos, pues lo que tienen que hacer es multiplicar por 1000. Si les cuesta un poco de trabajo visualizar eso, pues hagan una regla de 3. Un gramo equivalen a 1000 miligramos. Entonces, 0.230 gramos, pues a cuántos miligramos equivale, hay que multiplicar por 1000. Pero aquí tengan cuidado, cuando ustedes multipliquen por 1000, tienen que multiplicar por 1000 tanto el valor central como la incertidumbre. ¿Sale? Y su valor central tiene que mantener el número de cifras significativas. Aquí el 0.230, si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3 cifras significativas. Acuérdense, el 0 que está a la izquierda no es significativo y el 0 que está a la derecha sí es significativo. Entonces tengo 3 cifras significativas. Cuando yo haga mi conversión de gramos a miligramos, mi resultado tiene que mantener las mismas cifras significativas y bueno, también acuérdense que el número de décimas en la incertidumbre y en el valor central también tienen que ser iguales.
Entonces, si yo multiplico por 1000, pues me va a dar 230, ¿sale? Entonces, 230 sigue teniendo 1, 2, 3 cifras significativas. Entonces, aquí ya no tengo que hacer nada, porque al multiplicar por 1000 sigo teniendo 3 cifras significativas. La incertidumbre también la multiplico por 1000 y me da 1. Entonces, en miligramos, este valor sería 230 más menos 1 miligramo. Entonces, ya tengo mi masa de cloruro de calcio en miligramos. ¿Ok? Ahora, el volumen, ¿quién me lo está dando? Pues me lo está dando, el volumen de mi solución me lo está dando el matraz aforado. Me dicen que mi matraz aforado es de 50 mililitros y que su incertidumbre es 0.07. Una vez más, el fabricante a mí me está dando cuánto vale la incertidumbre. Mi incertidumbre tiene 2 décimas. Eso significa que esas 2 décimas las tengo que considerar para mi valor central. Entonces, si yo estoy midiendo 50 mililitros en mi matraz aforado o volumétrico, significa que la forma correcta de expresar esos 50 mililitros es 50.00. Le tengo que añadir 2 décimas porque mi incertidumbre me la reportan con 2 décimas. Entonces, la forma correcta de expresar esos 50 mililitros es 50.00 más menos 0.07 mililitros. Y así ya tengo mi volumen. Pero, una vez más, para que yo pueda obtener partes por millón, necesito mi volumen de la solución en litros. Entonces, para pasar de mililitros a litros, lo que tengo que hacer es dividir entre 1000. Tengo que dividir entre 1000 tanto el valor central como la incertidumbre para pasarlas ambas a litros. ¿Sale? Entonces, aquí tengan cuidado. No era tan notorio aquí arriba, pero aquí sí. Cuando ustedes dividen entre 1000, acuérdense, se tienen que mantener las cifras significativas. Si aquí yo tenía 4, al momento de dividir tengo que mantener esas 4 cifras significativas. Entonces, si ustedes dividen 50 entre 1000, la calculadora les va a decir, tal cual, que es 0.05. ¿Sale? Pero ahí ya no van a coincidir las cifras significativas. Entonces lo que tengo que hacer es respetar los ceros que están aquí, los tengo que dejar. Entonces mi resultado cuando divide entre 1000 lo tengo que expresar como 0.05000. Y de esta forma mi número sigue teniendo 4 cifras significativas. ¿Sale? Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes necesiten mantener cifras significativas, pues hay que tomar en cuenta los ceros que están a la derecha. No hay que despreciarlos. La calculadora lo hace, de hecho. La calculadora les da el 0.05 y ya no le importan estos ceros. Pero pues es que la calculadora no está evaluando con cifras significativas. Ustedes sí. Entonces hay que dejar estos ceros que ustedes tenían antes. Y siempre corroboren que cuando ustedes hagan una conversión de unidades, se mantengan las cifras significativas. ¿Ok? Y bueno, tengo que hacer lo mismo con la incertidumbre. Acuérdense que con la incertidumbre yo no puedo hablar de cifras significativas, lo único que puedo hablar es de cuántas décimas tengo. Entonces, al momento de haber hecho esto, pues si se dan cuenta, me quedaron 5 décimas. Y bueno, si yo divido 0.07 entre 1000, pues me va a quedar 0.00007, que ya también tiene 5 décimas. Siempre tengo que cotejar que me queden las mismas décimas en el valor central y en la incertidumbre. Entonces, ya una vez convertido esto a litros, pues el volumen sería 0.05000 más menos 0.00007 litros. ¿Ok? Y ahora sí, ya puedo hacer mi cálculo de partes por millón. Mis partes por millón de la solución serían 230 más menos 1 miligramos entre 0.05000 más menos 0.00007 litros. Y aquí es a donde ya vamos a hacer la división. De acuerdo a las reglas que nosotros estábamos viendo, pues voy a combinar estos dos valores centrales, dividiéndolos, y estas dos incertidumbres. Entonces, primero tenemos, de acuerdo a lo que vimos hace ratito, primero tenemos que hacer esta división. Primero trabajo con los valores centrales. ¿Sale? Si hago la división de 230 entre 0.05000, lo que me va a dar es 4600. ¿Sale? Ya que tengo mi resultado, la regla me dice, ok, pero ahora tienes que ajustar cifras significativas.
¿Cómo ajustas cifras? Ah, pues mira, tienes que identificar quién de los dos números que dividiste tiene menos cifras significativas. Entonces, el primero tiene 3 cifras significativas y el segundo tiene 4 cifras significativas. Por lo tanto, tu resultado tiene que estar en 3 cifras significativas. Y este es un problema interesante porque si se dan cuenta, bueno, el resultado tal cual de la calculadora es 4600. Y 4600 tiene 4 cifras significativas. ¿Cómo puedo reducir esto a 3? Porque no le puedo quitar un 0, porque ya no sería 4600, sería 460. ¿Cómo puedo expresar este número con 3 cifras significativas, que es lo que me está pidiendo la regla? Aquí es a donde ustedes tienen que cambiar esta notación algebraica a notación científica. Entonces, si ustedes cambian esto a notación científica, lo pueden cambiar a 4.600 por 10 a la 3. ¿Sale? Y entonces ahí sí, del 4.600 ustedes pueden quitar uno de los ceros para que les quede 4.60 por 10 a la 3. En notación científica, fíjense, como ya los ceros no representan ni unidades ni centenas, sino representan décimas, pues aquí sí ya puedo quitar el 0 sin perder el 4600. Si ustedes multiplican 4.60 por 10 a la 3, les va a dar 4600. ¿Sale? Entonces, este ejemplo fue muy interesante para que ustedes pudieran ver cómo ajustar a un número menor de cifras significativas un número entero. Entonces, mi número entero tiene 4 cifras significativas. Yo necesité ajustarlo a 3 cifras significativas. No hay problema. Lo paso a notación científica. Me quedaría 4.600 por 10 a la 3. Y entonces uno de los ceros me lo chuto. Y ahora sí, ya lo tengo con 3 cifras significativas. 4.60 por 10 a la 3 miligramos por litro. ¿Ok? Entonces ya tengo expresado y calculado mi valor central. Me falta la propagación de la incertidumbre. El problema con la división es que las ecuaciones las tengo para porcentaje de incertidumbre relativa. Bueno, no importa, hay que calcularla, ¿sale? Entonces, la ecuación me dice, primero, calcúlate el porcentaje de incertidumbre relativa de tu numerador y de tu denominador, de los dos números que tú dividiste. Pues entonces lo hacemos. Entonces, acordándome que el porcentaje de incertidumbre relativa es el valor de la incertidumbre entre el valor central por 100, bueno, de los miligramos, pues sería 1 entre 230 por 100. Y eso ya me da este valor, 0.4348%. Y para el denominador, pues sería 0.00007 entre 0.05. Bueno, aquí me faltan los 0, 0, ¿sale? Por 100, y eso me va a dar 0.14%. Entonces ya calculé los porcentajes de incertidumbre relativa del numerador y del denominador. Ahora calculo el porcentaje de incertidumbre relativa de mis partes por millón, que de acuerdo a mi ecuación, pues es los dos porcentajes que acabo de sacar, los sumo y le saco raíz. Entonces si hago eso, pues tomo estos dos valores, los elevo al cuadrado, los sumo y les saco raíz, y eso ya me dice que el porcentaje de incertidumbre relativa de mis partes por millón es 0.4568%. Perfecto. Ya tengo mi porcentaje para mis partes por millón. Ahora de aquí tengo que sacar la incertidumbre absoluta, que es la que va en el más menos. Entonces, otra vez, sabiendo que el porcentaje de incertidumbre relativa se define como la incertidumbre absoluta entre el número central por 100, pues yo de aquí despejo la incertidumbre absoluta. Entonces sería el porcentaje por el valor central, porque este pasa multiplicando, entre 100. Entonces mi incertidumbre absoluta sería 0.4568, que es el porcentaje que acabo de sacar, por el valor central, que yo ya calculé, que es este, 4.60 por 10 a la 3 entre 100. Y eso les da 21.0128. ¿Sale?
Ahora, este resultado que ustedes están obteniendo aquí está en notación algebraica. Cuando ustedes vayan a expresar un número que ya está en notación científica, la incertidumbre también tiene que estar en notación científica y tiene que estar considerando la misma base, ¿sale? Y entonces, este 21.0128 lo tengo que pasar a su expresión científica en por 10 a la 3. Entonces, pues sería como dividir entre 1000. O si lo quieren ver ustedes desde el punto de vista más sencillo, pues sería, para que yo lo pueda poner en 10 a la 3, sería mover el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Entonces, el 21.0128 yo lo puedo expresar también en notación científica, así. Si recorro 3 lugares hacia la izquierda, pues sería 0.0210128 por 10 a la 3. ¿Sale? Y ya tendría yo mi incertidumbre con la misma base que el valor central. Y ahora lo que necesito hacer es ajustar todas estas décimas que me dio la calculadora con respecto a las décimas del valor central. Que, bueno, aquí yo ya había ajustado las décimas porque tuve que ajustar cifras significativas. Entonces, como mi valor central tiene 2 décimas, pues la incertidumbre también la tengo yo que ajustar a 2 décimas. Entonces tengo que quitar el 8, el 2, el 1, el 0, el 1 y dejar hasta aquí, hasta el 2. Y entonces mi valor correctamente expresado para las partes por millón sería 4.60 más menos 0.02 y todo esto por 10 a la 3 miligramos por litro. Y este es mi resultado bien expresado en términos de cifras significativas y de propagación de la incertidumbre. Espero que les haya quedado claro. Vamos a ver el otro ejemplo que está aquí para cerrar entonces ya nuestra clase. Este que corresponde a un examen de laboratorio, ¿sale? Entonces, ustedes preparan un litro de una solución 0.1 molar de hidróxido de sodio. Hacen sus cálculos, los hacen muy bien, determinan que tienen que pesar cierta cantidad de hidróxido de sodio, pero cuando ustedes van al laboratorio, lo que ustedes alcanzan a pesar es 4.1025 gramos. Acuérdense que cuando ustedes van al laboratorio, lo importante no es saber, lo importante no es pesar exactamente lo que necesito para preparar 1 molar, ¿sale? Lo importante es saber exactamente cuánto pesar. Pudieron haberse pasado un poco, pudieron haberles faltado un poco de masa para lograr lo que ustedes querían, no importa. No importa, con que no sea mucho lo que se pasaron o lo que les faltó, ustedes trabajen con esa masa que está cercana a la que ustedes necesitan. Lo que sí es importante es que ustedes recalculen sus concentraciones para saber cuál es exactamente la concentración que prepararon, que de hecho es lo que vamos a hacer en este ejercicio. O sea, yo quería preparar 0.1 molar en un litro y lo que yo alcancé a pesar fue 4.1025. Entonces, quiero saber cuál es mi concentración real de hidróxido de sodio después de que yo pesé esto, pero la quiero con cifras significativas e incertidumbre. Y los datos que yo tengo son estos. El reactivo lo considero al 100% de pureza. La incertidumbre de mi balanza analítica es 0.0001 gramos. La incertidumbre de mi matraza forado de un litro es 0.16 mililitros. Y me están dando la masa molar del hidróxido de sodio, que es 39.997 gramos por mol. ¿Sale? Muy bien, entonces, pues yo tengo la masa que pesé de la balanza y yo tengo que empezar desde aquí. ¿Sale? Ya sé que pesé 4.1025, pero entonces tengo que reportar esta masa que yo pesé con su incertidumbre. Vamos a irnos a la solución. Entonces, aquí mi masa de hidróxido de sodio, bien expresada con incertidumbre, sería 4.1025
más menos 0.0001 gramos. ¿Ok? Y bueno, el volumen de la solución, acuérdense que está en litros y la incertidumbre que a mí me están dando, me voy a volver a subir al enunciado. La incertidumbre que a mí me están dando está en mililitros. Entonces yo tengo que convertir esa incertidumbre a litros. Entonces lo único que tendría que hacer es... tendría que multiplicarla por 1000. ¿No es cierto? Tendría que dividirla entre 1000. ¿Sale? Entonces tendría que dividir entre 1000 este punto 16. Entonces si yo lo divido entre 1000, lo que me va a dar es lo que yo tenía hasta acá abajo. Ya lo pasé. Esto. 0.00016. Es lo que a ustedes les va a dar si ustedes dividen 16 entre 1000 para pasar de mililitros a litros. Entonces la incertidumbre que les está dando el fabricante, ustedes ya la pasaron a litros. Entonces la forma correcta de expresar el valor central es con las mismas décimas que les dio la incertidumbre. Entonces si ustedes aquí tienen 5 décimas, el litro que ustedes están midiendo también tiene que tener contempladas esas 5 décimas. Por eso, para expresar bien el volumen de la solución, que es el que me está dando el matraz aforado, sería 1.00000 más menos 0.00016 litros. Fíjense que aquí, como el fabricante ya me estaba dando la incertidumbre, al momento de que yo paso de mililitros a litros y me quedaron 5 décimas, esas mismas 5 décimas las tengo que considerar en el valor central. ¿Ok? Otra vez, acuérdense que las décimas del valor central siempre tienen que coincidir con las décimas de la incertidumbre. Muy bien, como lo que yo quiero es concentración molar, y yo sé que molaridad se define como moles del soluto entre volumen de la solución, entonces lo que necesito es moles de mi soluto, que en este caso es el hidróxido de sodio. ¿Cómo calculo las moles de hidróxido de sodio? Pues la fórmula me dice que es masa de hidróxido de sodio entre la masa molar de hidróxido de sodio. Ok, yo ya tengo expresada la masa de hidróxido de sodio con su incertidumbre. 4.1025 más menos 0.0001 gramos. Y ahora tengo que dividir entre la masa molar de hidróxido de sodio. Me voy a regresar tantito acá. Pero si se dan cuenta, en los datos que me están dando la masa de hidróxido de sodio, la masa molar, pero no me están diciendo cuál es la incertidumbre. Entonces, aquí ustedes tienen que considerar la regla para estimar la incertidumbre que vimos en los ejemplos de Don Chon y Doña Petra. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si ustedes tienen aquí su dato y el valor más pequeño de su dato está, por ejemplo, en este caso está en las milésimas, pues entonces yo tengo que asumir que cuando midieron este dato podían medir las milésimas. Entonces aquí yo tengo que considerar que puedo medir, por ejemplo, desde .001, .002, .003. O sea, digamos, el aparato con el que midieron o la forma en la que midieron me permite medir unidades de milésima, ¿sale? .001, .002, .003, .005, .006, .007, ¿sale? Digamos que es la mínima escala de medición con la que pudieron decirme cuál era la masa molar de hidróxido de sodio, ¿sale? Entonces, si yo considero eso, la forma en la que yo debo de estimar la incertidumbre de este valor es, pues tómate dos valores medibles consecutivos. Entonces, si yo considero que la herramienta con la que midieron esto puede medirme milésimas, pues yo considero, por ejemplo, dos valores, ¿no? .002 y .001. Estoy hablando del instrumento, entre comillas, que utilizaron para medir esto, ¿sale? No estoy hablando del valor de 39.997. Yo lo que estoy diciendo es,
Pues si este valor que me están dando llega hasta las milésimas, pues el instrumento con el que tuvieron que haber medido esto también debe ser capaz de medir milésimas. Entonces, si yo veo ese instrumento, si yo me lo trato de imaginar, pues yo tendré que decir, pues con ese instrumento podría medir 0.001 o 0.002. Es decir, la mínima escala de ese instrumento estaría en las milésimas. Entonces la regla me dice, escógete dos valores contiguos de la mínima escala que te puede medir tu instrumento. Entonces por eso yo escogí 0.002 y 0.001, que son dos valores contiguos. Ustedes pudieron haber escogido, si les hubiera gustado, 0.006 y el valor contiguo 0.007. ¿Sale? Entonces, la forma de sacar la incertidumbre es, tómate esos dos valores contiguos, toma el más grande, réstale el más pequeño y divídelo entre 2. ¿Se acuerdan? Entonces yo tomaría 0.002, le resto 0.001 y entonces me va a quedar 0.001 como resultado. ¿Están de acuerdo? Y ahora el 0.001 lo divido entre 2 y me va a quedar 0.0005. Esa sería mi incertidumbre para este valor de hidróxido de sodio, que es lo que yo voy a tener aquí abajo. Mi incertidumbre entonces calculada con la regla, cuando no me están reportando incertidumbre, pues la tengo que calcular con la regla que vimos con los ejemplos, les digo, de Lanchón y de Doña Petra. Entonces haciendo eso, ya vi que mi incertidumbre es 0.0005. Tengo 4 décimas. Entonces, mi masa molar que me están dando también la tengo que poner con 4 décimas. Por eso aquí le estoy aumentando un 0. 39.9970. ¿Sale? Entonces ya tengo mis dos valores que tengo que dividir. Ya tengo la masa y la masa molar. Ahora sí, aplico la división. Aplico la división y en la calculadora, acuérdense, primero voy hacia el valor central. Divido 4.1025 entre 39.9970. Y en la calculadora me da 0.10257019 moles. ¿Sale? Tengo que aplicar las reglas de las cifras significativas. Cuando es multiplicación y división, la regla me dice, los números que tú multiplicaste o dividiste, tu resultado tiene que tener el mismo número de cifras significativas que el que menos tenga de esos números que tú multiplicaste o dividiste. ¿Sale? Entonces aquí identifico para la masa, este valor, 4.1025, tiene 5 cifras significativas. Y aquí en el denominador, 39.9970 tiene 2, 4, 6 cifras significativas. Eso significa que mi resultado lo tengo que ajustar a 5 cifras significativas. Para ajustarlo a 5, quito el 9, quito el 1 y quito el 0. Y bueno, no hay que redondear, el resultado me queda 0.10257 moles. Este es mi resultado de moles de hidróxido con sus cifras significativas. Ahora hago la propagación de la incertidumbre. Tengo que combinar estas dos incertidumbres que están acá. Como es división, pues las fórmulas las tengo en términos del porcentaje de incertidumbre relativa. Entonces, tengo que calcular los porcentajes de este número y de este número para poder sacar la que yo necesito. Entonces, calculo la incertidumbre, el porcentaje de incertidumbre relativa de la masa. Utilizo estos datos que están aquí y la fórmula me dice que es la incertidumbre entre el valor central por 100 y me da que el porcentaje es 2.43 por 10 a la menos 3. Aquí no importa si ustedes lo ponen como notación científica o notación algebraica. Yo aquí lo puse como científica para ahorrarme tener que poner .0024, pero pues aquí todavía no es necesario ajustar uno u otro. El porcentaje de error relativo de la masa molar es la incertidumbre, que es 0.0005 entre el valor central por 100, y eso me da 1.25 por 10 a la menos 3%, o 0.00125%, como ustedes lo quieran ver. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ya que tengo los dos porcentajes de error relativo,
pues voy a sacar el porcentaje de error relativo o de incertidumbre relativa de mis moles de hidróxido de sodio. Entonces es la suma de los dos que acabo de hacer. Bueno, primero los elevo al cuadrado, luego saco la suma de los dos y saco raíz. Y eso me da que el porcentaje de error o de incertidumbre relativa de las moles de hidróxido de sodio es 2.73977 por 10 a la menos 3. ¿Sale? Y ahora, ya con este valor de porcentaje de incertidumbre relativa, saco la incertidumbre absoluta. La incertidumbre absoluta, acuérdense, está en worth. La incertidumbre absoluta la tengo que despejar de esta ecuación. Entonces sería el porcentaje que ya saqué por el valor central, porque este pasa multiplicando, entre 100, que pasa dividiendo. Entonces, pues sería la incertidumbre absoluta sería el porcentaje, que es 2.73977 por 10 a la menos 3, por el valor central, que es el que yo ya había sacado antes, que es este, entre 100. Y eso me da, aquí ya lo puse en algebraico, 0.0000281018. ¿Sale? Es lo que me da esta operación. Ya tengo mi incertidumbre. ¿Sale? Ahora, esta incertidumbre tengo que ajustarle las décimas de acuerdo a las décimas que yo tengo en el valor central. Entonces, en el valor central yo tengo 5 décimas. Acuérdense que esto me quedó después de haber ajustado cifras significativas. Entonces, mi incertidumbre también la tengo que tener en 5 décimas. Entonces, tendría que llegar hasta aquí. ¿Sale? Fíjense que tendré que quitar todos estos números. No hay problema, los quito. Y aquí pasa algo interesante. La incertidumbre queda en ceros. ¿Sale? ¿Qué significa que la incertidumbre quede en ceros? Pues significa que todos estos datos tienen exactitud. Son todos exactos. ¿Sale? Y sí puedo expresar así un valor. 0.10257 más menos 0.0000000. ¿Sale? Lo único que está significando esto es que todas las cifras que yo tengo aquí son significativas y todas son exactas. ¿Sale? Pero sí se puede hacer eso. O sea, ustedes pueden ajustar su incertidumbre y que les quede tal cual 0. Pero hay que dejarlo con todas las décimas. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues ya que tengo las moles, pues ya puedo calcular mi concentración molar. Acuérdense que concentración molar se define como moles de hidróxido de sodio, en este caso entre volumen de la solución. Entonces, pues ya tengo mis moles de hidróxido con su incertidumbre y cifras significativas, 0.10257 más menos 0.00000 moles, entre el volumen. ¿Quién me va a dar el volumen? Pues el matraz aforado. Yo ya había sacado la expresión en litros, que era 1.00000 más menos 0.00016 litros. ¿Sale? Entonces, otra vez tengo que hacer una división. Primero hago la división de los valores centrales. Y entonces, si lo hago en la calculadora, pues me queda, como es entre 1, tal cual, 0.10257. Aplico la regla de las cifras significativas. Mi resultado tiene que coincidir con las cifras significativas que el que menos tenga de los números que yo operé. Este tiene 5 cifras significativas, este de abajo tiene 2, 4, 6 cifras significativas, por lo tanto mi resultado tiene que tener 5. Entonces, pues tal cual, así como me dio en la calculadora, ya me quedaron las 5 cifras significativas. Entonces, mi concentración real de hidróxido de sodio después de haber pesado la masa en la balanza analítica es 0.10257 moles entre litro o molar, como ustedes quieran. Entonces fíjense que, bueno, a pesar de que no pesé exactamente lo que me habían dado mis cálculos en la libreta, pues mi concentración no está tan alejada de lo que yo necesito. ¿Sale? Ahora necesito propagar la incertidumbre.
Bueno, primero tengo que calcular los porcentajes de error relativo de estos dos números que yo dividí. Entonces, para los moles, pues sería 0 entre mi valor central por 100, pues mi porcentaje es 0, ¿sale? Y para el volumen, que es el denominador, que es este, el porcentaje sería 0.00016 entre 1 por 100, pues es 0.016, ¿sale? Ok. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es que aquí dudé porque creo que me salté pasos, pero ahora lo que tengo que hacer es sacar el porcentaje de error relativo del hidróxido de sodio. Entonces aquí me salté algunos pasos, pero bueno, sería el porcentaje de error es la suma de los dos porcentajes que acabo de sacar al cuadrado y su raíz, pero uno de ellos es 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? El porcentaje de error del volumen al cuadrado y raíz. Entonces la raíz se cancela con el cuadrado y pues me queda que el porcentaje de error de mi concentración de hidróxido de sodio es directamente igual al porcentaje de error de el volumen. Por eso aquí me salté varios pasos, pero técnicamente hablando, pues si aplico la ecuación para sacar el porcentaje de error relativo de la concentración de hidróxido de sodio, pues me va a quedar 0.016, tal cual, ¿sale? Eso es porque este me había quedado 0. Entonces me va a quedar, la ecuación me va a quedar 0 más 0.016 al cuadrado. Y la raíz pues me va a dar 0.016, ¿sale? Entonces, ya que sé que esto vale 0.016, despejo la incertidumbre absoluta de la ecuación. Entonces la concentración de hidróxido, que es el valor central, pasa multiplicando, 100 pasa dividiendo, y ya me quedaría así, 0.016 por 0.10257 entre 100. Y eso me va a dar que mi incertidumbre de mi concentración de hidróxido es 0.0000164112. ¿Sale? Ahora tengo que hacer que las décimas de mi incertidumbre coincidan con las del valor central que yo ya había ajustado por las reglas de cifra significativa. Tengo que ajustarlo a 5 décimas. Entonces tengo que llegar a 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que llegar hasta aquí. Todos los demás se van. ¿Sale? Pero fíjense que al lado del 1 tengo un 6. Entonces, de acuerdo a mis reglas de redondeo, este 1, antes de quitar el 6, este 1 lo tengo que subir a una unidad, sube a 2. Por lo tanto, mi concentración de hidróxido de sodio, bien expresada en cifras significativas y con su propagación de incertidumbre, es 0.10257 más menos 0.00002 mol entre litro o molar. Y ya está. Con eso ya recalculé mi concentración de acuerdo a lo que yo pesé realmente en el laboratorio, y además propagando incertidumbre y respetando reglas de cifras significativas. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta o algo no les quedó claro, acuérdense que me pueden contactar pues en asesorías por el grupo que tenemos en el Facebook, o si lo necesitan pues podemos acordar una videoconferencia para resolver dudas de propagación de la incertidumbre y de pues unidades de concentración. Muchas gracias y cuídense mucho. Seguimos en contacto.